Estamos en marzo de 2026. Hay una guerra en Oriente Medio, como bien sabéis. El petróleo está disparadísimo, a más de 100. ¿Y el oro? ¿Por qué el oro no está volando? ¿Por qué el oro está perdiendo los 5.000? En este vídeo te cuento las 4 razones que Wall Street no quiere que sepas de por qué el oro cae. Y esto te interesa porque igual te hace replantearte tu estrategia. Como bien sabéis, el oro ha estado en un ciclo alcista bastante grande, especialmente desde 2022, que rondaba en torno a los 2.000. Hemos llegado a 5.400, 5.600 en 2026. Y cuando comienza el conflicto de Oriente Medio, el oro subió, como es lógico, como todo el mundo esperaría. Es un activo refugio, pero luego, ¡boom!, corrección. Y ahora perdemos los 5.000. ¿Por qué el oro, en medio de esta guerra, estaría fallando como activo refugio? Vamos al grano y otro día hablaremos de los superciclos. Esto es algo que una vez le escuché a Ray Dalio mencionar así como de paso, sin entrar en muchos detalles, pero él hablaba de que el oro estaba en un ciclo de 46 años. Y efectivamente, desde 1934, cuando el oro puso un máximo parabólico, hasta el siguiente máximo parabólico de 1980, hay 46 años. Y desde ese máximo, porque a continuación vino un mercado bajista de décadas, hasta donde estamos hoy, también hay 46 años. Esto tenemos que profundizarlo más en detalle. Pero vamos a las razones por las que el oro estaría cayendo justo cuando tenemos un conflicto, una guerra, como estamos viendo. La primera razón es una cuestión de liquidez. Cuando las acciones globales empiezan a caer, cuando hay incertidumbre, hay miedo por parte de una guerra, los traders profesionales, los institucionales y muchos fondos buscan cash rápido para cubrir márgenes y pérdidas. ¿Qué venden primero? Activos líquidos. El oro es ultra líquido. Y eso es lo que muchos han hecho después de las ganancias tan brutales que estábamos viendo. Bank of America lo dijo bastante claro. Los inversores están usando el oro como fuente de liquidez en medio de este sell-off global de equities. Es decir, el oro no está siendo comprado como refugio, lo están vendiendo para sobrevivir. Y esto pasa al inicio, en esa primera fase, cuando hay un conflicto, cuando hay una gran crisis. Como ya hemos comentado anteriormente y como vimos, por ejemplo, en 2020, durante la pandemia, en la que los metales también cayeron. Es algo temporal, pero obviamente a los fans del oro, a los metaleros, seguramente les está doliendo. Yo personalmente, uno de mis indicadores, como el T-Sequential, que ya sabéis, me estaba mostrando un 9 semanal y un 9 diario en el oro y obviamente en la plata mucho más disparado. Cuando empecé a ver eso, como bien sabéis, vendí posiciones que tenían plata apalancada y vendí la mitad de mis mineras de oro. A día de hoy creo que fue una decisión acertada en base a lo que estoy viendo. Ahora me planteo próximos niveles para volver a entrar. Pero bueno, ya entendéis cuál es la primera razón. Cuando hace falta liquidez, cuando tienes grandes ganancias, el oro es bastante líquido, te permite cubrir otros márgenes, otras pérdidas que puedes estar teniendo. Y eso es lo que están haciendo muchos institucionales. Lo quieras creer o no, seas un metalero de tocar y de no vender nunca, es otra filosofía. Pero la gente que mueve cientos de millones de dólares no está tocando cientos de millones de dólares en lingotes, ¿vale? Y se mueven buscando liquidez de manera mucho más rápida. Razón número 2, ¿vale? El dólar, como bien sabéis, está disparadísimo. El dólar, lo hemos comentado muchas veces, está en un canal alcista de muchos años, pero en una tendencia bajista en los últimos años, en esta última década, y obviamente hemos estado muy atentos para ver si rompíamos ese canal. Recordarás que hace unas semanas todo el mundo hablaba de el dólar cae y obviamente los mercados estaban haciendo máximos históricos. Junto con el oro teníamos a un Dow Jones haciendo un precio histórico de $50.000. ¿Vale? De 50.000 puntos, perdón. El caso está en que desde entonces el dólar no ha parado más que subir. Y ya está llegando a un nivel clave que hemos comentado varias veces en el canal. Pero la razón por la que cae el oro principalmente es porque el oro cotiza en dólares. Entonces, si el dólar sube, el oro se encarece para todo el resto del mundo. Es decir, Europa, Asia, Latinoamérica, porque necesitan comprar más dólares para pagar por ese oro. De manera que cuando ocurre la inversa, cuando hay menos compradores, el precio baja. ¿Por qué? Porque está más caro el dólar, necesitas pagar más dólares para poder comprar la misma cantidad. ¿Por qué sube el dólar ahora?
porque Estados Unidos es un productor neto de energía. El petróleo alto, como ocurre ahora mismo, beneficia su economía relativa, por lo menos en el corto plazo. Y en guerras, el mundo corre al dólar como refugio número uno. Haciendo quote de Deutsche Bank, en un artículo que he visto hace poco, decían: el dólar fuerte significa viento en contra para los metales. Y eso es lo que está ocurriendo. Razón número 3. Petróleo alto significa potencialmente inflación. Significa tipo de interés altos potencialmente por más tiempo. Como bien sabéis, el petróleo está disparado. Muy interesante este trendline que os venía comentando, esta compresión que tenemos aquí, donde yo esperaba cierto breakout. Obviamente no sabía que iba a estallar una guerra y efectivamente tenemos un breakout épico, ¿vale? Pero bueno, eso es discusión de otro día. Sigo a largo en la industria del oil, aunque estoy a corto en futuros porque creo que el precio de 100 no va a durar mucho tiempo, ¿vale? Pero sigo apostando a la industria, especialmente servicios del oil y tal, como ya he comentado en otros vídeos. Estamos hablando de razón número 3. Y esto seguramente es lo que más le duele a los fans del oro. La guerra ha cerrado muchas rutas clave. Como bien sabéis, el estrecho de Hormuz está en riesgo. Cuando el petróleo está por encima de 100, hay riesgo de que suba la inflación. El mercado ahora mismo descuenta que la Fed va a mantener tasas altas por mucho más tiempo. Y ya habéis visto lo que comentaba Powell esta semana. No hay recorte y por lo pronto no se ven recortes. Y si viene algún recorte será poquito, pero no se esperan en el corto plazo. ¿Y el oro? ¿Qué pinta en todo esto? Pues que tasas altas son malas para el oro. Porque el oro no paga intereses. Si los bonos del tesoro van a pagar un 5 o un 6%, hay muchos inversores que prefieren pasarse a bonos o prefieren pasarse, que sea de corta duración, que estar en oro, que te paga 0 de intereses. Esto también lo he sacado de un titular de Commerzbank. Decía: el mercado está priorizando el riesgo inflacionario sobre el miedo puro a la guerra. Y esta es una de las razones por las que hay muchos inversores que van a ir a buscar activos que paguen, en este caso, un interés alto, especialmente cuando hay incertidumbre. Razón número 4. El oro ya estaba muy sobrecalentado. Venía de un subidón brutal, especialmente 2024-2025. Hemos visto compras masivas por parte de bancos centrales. Ya se estaban preparando para un mundo de incertidumbre, se estaban preparando para algún tipo de conflicto. En enero de 2026, las compras netas cayeron y han caído bastante. Se habla incluso un 70% de caída de compras. Algunos países necesitan cash para financiar ¿qué? Defensa, guerra. Técnicamente estábamos con un RSI de libro. Creo que estaba diciendo, es el momento de vender. Y eso es lo que creo que estamos viendo. A nivel técnico, estamos en un mercado muy sobrecomprado, muy sobrevalorado, un movimiento muy loco donde todos los indicadores estaban gritándote: esto no puede durar mucho más, con lo cual una pausa era normal y es un poco lo que estamos viendo. ¿Vale? La guerra no ha sido suficiente para romper esa dinámica aún, pero obviamente ha significado una pausa en el oro debido a todas estas razones que explico y especialmente a ese dólar que ahora mismo cash is king y es lo que muchos inversores estarían buscando para protegerse porque hay incertidumbre. Piensan que todo puede caer mucho más, seguramente querrán comprar abajo. Vale. A nivel técnico, algo a destacar, y quiero ver aquí velas semanales, es que estamos muy sobreextendidos, ¿vale? Cuando vemos el TD sequential, como ya he dicho antes, razón por la que creo que haber vendido ahí la mitad de mis posiciones en minera fue buena idea, y ahora buscaría otras oportunidades. Daos cuenta como estamos en un rango, es un rango altísimo, especialmente ese movimiento, que es algo típico que se ve en movimientos parabólicos, como ya comentaba yo en ese vídeo, en donde decía: me da igual que sea el oro, me da igual que sea Bitcoin, me da igual lo que sea. Cuando ves un movimiento parabólico como este, sé que no puede durar mucho tiempo y sé que a continuación tiene que venir una pausa mínimo y no terminamos de salir de este rango. Entonces, ahora mismo estamos consolidando dentro de un rango bastante grande y esto puede llevar mucho tiempo.
¿Qué niveles me podrían interesar? Especialmente si continúa esta corrección, ¿vale? Porque daros cuenta, y yo me mantengo bastante alcista en el oro, no quiero que penséis que soy bajista. De hecho, la semana pasada abrí posiciones a largo en la plata, donde también tengo grandes visiones, pero obviamente tengo que seguir los gráficos. No lo que yo creo que va a ocurrir. Los gráficos nos están contando una historia muy diferente. Estábamos, por lo menos en el oro, poniendo mínimos cada vez más altos y obviamente hemos ido a romper todo esto. Daros cuenta, todas estas velas que han sido zonas de acumulación porque ha habido muchísimas compras aquí, ahora mismo el precio ha ido a atacar esa liquidez, ¿vale? Y le ha ido a saltar el stop a toda la gente que estaba largo. Entonces, ahora mismo necesito ver cómo aguantamos en estos niveles, donde potencialmente vamos a consolidar un tiempo. Sí que necesitamos entender si nos vamos a volver a los 5.000 o no. Creo que va a ser clave porque la mayoría de las compras en torno a este periodo de 2026 se han realizado más cercanas a 5.000 y por encima de 5.000, con lo cual hay mucha gente ahora mismo perdiendo pasta. Y necesitamos ver si vamos a tener más ataques a la liquidez o no. Personalmente creo, y daros cuenta lo que tenemos por aquí, tenemos un techo anterior en torno a 4.400, 4.300, que además coincide con ese mínimo del movimiento brutal, donde esto ha sido movimiento institucional. No son 4 chinitos vendiendo moneditas, ni tu colega el del parque con el que te tomas el café. Vale, entonces tenéis que entender de que aquí os enfrentáis a jugadores mucho más grandes que vosotros, que son los que controlan este precio ahora mismo. Y para ellos ha sido muy importante este nivel. Con lo cual, si viésemos ataques a la liquidez de las grandes acumulaciones, como fue esta zona de 4.700, 4.800, o la que va de 4.400 a 4.600, creo que ahí es donde se dan las grandes zonas de acumulación y de compra. Porque no me extrañaría si le meten algún mechazo para terminar de sacar a los que vinieron a la fiesta tarde. Porque ellos ya estaban posicionados hace mucho tiempo. Aquí se distribuyó a todos los que estaban comprando en esa euforia. Obviamente esos no son los que estaban pensando comprar oro para largo plazo, esos son los que buscan la especulación y el momentum. Y a continuación han venido algunos más y son los que están atacando ahora. De manera que técnicamente aquí habría oportunidades muy buenas. Vamos a estar atentos y ver si efectivamente este nivel aguanta, porque por lo pronto fueron a atacarles los stops a todos los que entraron a finales de febrero. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, en resumen, sabemos que cuando hay pánico en la bolsa se busca la liquidez rápido. Sabemos que tenemos un dólar muy fuerte. Sabemos que la inflación potencial por parte del petróleo supone tasas altas, supone rentabilidades por parte de otro tipo de activos. El oro no paga dividendos ni intereses. Y tenemos una corrección, en mi opinión, bastante normal después de un rally parabólico tan brutal. ¿Significa que el oro está muerto? Para nada. Si la guerra se alarga meses, el petróleo se mantiene alto y aparece recesión real, el oro ahí es cuando puede volver a brillar. Según JP Morgan y UBS, hablaban incluso en torno a los 6.000 para finales de 2026. Ahora mismo el mercado está castigando ese efecto secundario de miedo bélico, incertidumbre y potencial inflación. Pero el oro suele brillar en la segunda y tercera fase en un conflicto bélico, como vimos en ese vídeo de hace unas semanas. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Vas a comprar la caída? ¿Estás esperando? ¿Ya has comprado? Porque tienes el culo inquieto y no eres capaz de esperar un poquito. Yo soy también así, ¿eh? Déjame tu análisis en comentarios. Si te gustó, pues ya sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte vídeos como este y mejores. Y ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo. Esto va a estar muy emocionante. Sabíamos que 2026 no era un año fácil. Lo vengo avisando desde el primero de año. Y ir a revisar mi hoja de ruta para 2026, porque por ahora lo estamos haciendo bastante bien. Bastante bien. Es cuando pueden empezar a venir las sorpresitas que hablamos para marzo. Así que, haced los deberes, comentad abajo, decidme qué opináis. Hasta luego.